Dios le bendiga a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook. Bienvenido, gracias por estar ahí. Gracias a aquellos amigos de Apocalipsis Network, gracias por estar ahí, disponer su tiempo para recibir palabra. Así como cada uno de nosotros también recibimos palabra, el Señor tiene también la misma palabra para aquellos que nos siguen a través de las redes. Que el Señor le bendiga y gracias por estar. Sin duda, hoy va a ser un día, ya es un día diferente y Dios ha preparado porción distinta para cada uno de nosotros. Pues realmente, no sé, los que están allí, pero los que estamos aquí los necesitamos. Amén. Así que el Señor haga lo que tenga que hacer sobre cada uno de nosotros. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una gran diferencia entre crecer en el reino y dejar que el reino crezca en nosotros. Son dos cosas muy distintas. Somos tierra fértil para Dios, de eso no hay duda. Pero por ser tierra fértil, toda semilla plantada en nosotros tendría que dar frutos. De hecho, el cometido de la tierra fértil es fructificar la semilla que es plantada. De nada serviría esforzarnos para tratar de crecer si somos tierra estéril. Y el cometido de la tierra es que produzca frutos de esa semilla al 100%. Pero si la tierra es estéril, si la tierra es mala, por más excelente que sea la semilla, no va a haber frutos, no va a fructificar. Esto es una ley natural, pero también es una ley espiritual. Dios a nosotros nos ve como tierra. Y día tras día, domingo tras domingo, palabra tras palabra, semilla que va plantando en nuestro corazón. Y el anhelo del Señor es que nosotros demos frutos y frutos en abundancia. El problema no es que la semilla no crezca o la semilla que Dios planta es la equivocada. El problema es que muchas veces la tierra que somos es estéril, no es fértil. Y la semilla no encuentra otra cosa que morir, no da frutos. El Señor dijo, el reino de Dios es como aquel que sembró semilla en tierra. Y se duerme y se despierta y se levanta de día y de noche. Pero la semilla va creciendo sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto la tierra. La tarea del sembrador es plantar la semilla. No es la tarea de él controlar que crezca o no crezca, porque eso sucede sin que él vea, sin que él se dé cuenta. Por eso Jesús dijo, se acuesta y se levanta y se despierta y se pone en pie, pero no sabe que la semilla está dando su fruto, porque de suyo lleva la tierra, fruto de la tierra. Y me detuve un poco en esta frase de Jesús, de suyo lleva fruto la tierra. De la misma forma sucede con nosotros. La semilla plantada en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, oración, ayuno, todo lo que Dios está haciendo sobre nosotros, no depende de ella crecer, a menos que seamos tierra fértil, a menos que seamos buena tierra. Porque esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios confía en nosotros y nos está tratando de una forma para que toda semilla plantada en nuestro corazón fructifique. Y eso significa testificar de Él, caminar en su voluntad, ya no vivir en pecado, aborrecer el pecado y volvernos a la santidad o vivir en santidad, hacer lo que a Dios le agrada. Esto es permitir que la semilla comience a fructificar. Y Él es el especialista en plantar esa semilla. Pero ¿qué pasa? Los avatares de la vida, las cuestiones del mundo, siempre están teniendo una puja dentro de nosotros. Y muchas veces esa semilla no da el fruto que tiene que dar y para el cual fue plantada, sino que da frutos a medias. Pero Dios quiere que seamos tierra, que demos frutos a un 100%, que fructifiquemos, que demos mucho más incluso de lo que Él pueda esperar. Tenemos una plenitud prometida por Dios. Y la forma de alcanzar es tratar de ser esa tierra que Dios quiere que seamos, para que sus semillas no se pierdan, sino que fructifique conforme su voluntad, que podamos alcanzar ser frutos según Él quiere que seamos. Pero ahí en Juan capítulo 3, si quiero que vaya conmigo, dice la Escritura que en determinado momento hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, porque aquel que bautizaba con Juan del otro lado del Jordán seguía bautizando y todos iban a él. Ese era Jesús.
Todos aquellos iban a él. Había una discusión acerca de la purificación del bautismo. Y ellos decían, pero ¿cómo puede ser que aquel que bautizó con Juan, que Juan lo bautizó, él siga bautizando y todos corren a él? Y Juan les dio a entender de que no hay potestad, no hay autoridad, sino nos es dado del cielo, sino nos es dado de arriba. Y Juan lo que dejó de mostrar aquí en el capítulo 3, versículo 28, es una humildad, un carácter, una humildad, que supo entender que lo que él estaba haciendo no era por voluntad propia, sino era a causa de un plan divino. Juan había sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que vendría detrás de él, que él dijo que no soy digno ni siquiera de atar el cordón de su zapato. Él sabía quién era Jesús, aquel que venía después de él, pero también sabía su posición, conocía su posición como, él era Juan el Bautista, los discípulos lo veían como el único autorizado, con aquel que tenía la potestad solamente él de bautizar. ¿Cómo puede ser que el otro del otro lado del Jordán también bautizara y todos fueran a él? Esto era el pensamiento de los discípulos. Creían que lo que hacía Juan, porque era el Bautista, era potestad y autoridad solamente de Juan. Y Juan podía haber dicho muchas cosas. Sí, es cierto, lo que yo hago, lo hago porque lo siento en mi corazón y voy y bautizo, y eso es mucho más importante que aquel que viene detrás de mí o el que está al otro lado del Jordán predicando y enseñando las cuestiones del reino. Pero Juan, en su corazón, con lo que le dijo a sus discípulos, demostró una gran humildad. Él no se dejó ganar por los aplausos, ni por la experiencia, ni por la fama, sino que él pudo entender cuál era su lugar en el reino. Si bien era importante, pero no le cabió a él decirlo. Él sabía cuál era su importancia en el reino de los cielos. Y allí en el versículo 28, a ver si me acompañan, Juan, capítulo 3, verso 28, dice, vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Esto habla de humildad de parte de Juan. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Pero en el versículo 30 dijo una clave. Y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el orden. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan bautizaba, pero se dio cuenta que lo que hacía era un plan divino. La disposición de Juan a menguar en importancia habla de su humildad. Él sabía cuál era su rol, su propósito en el reino de los cielos. Él la tenía clara. Los discípulos tal vez aún no lo sabían. Por eso él dijo, ustedes saben que yo ya les he dicho que yo no soy el Cristo. El Cristo es otro, es el que viene detrás de mí, a quien le tenemos que dar toda la gloria. Y me gozo por eso, porque sé que Él viene y estoy anunciando lo que va a suceder. Pero para todo esto, para no subir en orgullo, para no creerme que es más importante lo que yo estoy haciendo que la predicación de aquel que viene detrás de mí, que es el Hijo de Dios, sea importante, es necesario que Él crezca en mí para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca en mí, pero que yo mengüe. Y muchas veces hemos escuchado decir el orden al contrario. Porque el orden es que Él crezca en mí para que yo pueda menguar. Ese es el orden. No lo dijo por solamente hacer una frase hecha, sino que lo dijo porque hay un propósito en esa frase. Hay un orden divino en esa frase. Muchas personas dicen necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ese no es el orden. Porque ninguno de nosotros podemos cambiar en nuestra forma de ser a menos que haya intervención divina. Si esperamos para menguar, para que Jesús crezca en nosotros, entonces no habrá cambio en nuestra vida. Porque por nosotros mismos, antes de conocer a Cristo, nos costaba dejar el pecado. Nos costaba renunciar a la adicción. Nos era difícil sanar nuestras heridas. Nos era prácticamente imposible saber que teníamos salvación. Nos era prácticamente imposible saber que teníamos a alguien que podía pelear por nosotros y nos podía dar ayuda en todo tiempo. Piensen conmigo. No podemos menguar por nosotros mismos. Es imposible. No podemos sanar nuestras heridas. No podemos perdonar. No podemos hacer cosas que muchas veces pensamos no hacerlas a menos que Dios esté de nuestro lado y esté en nosotros.
Si queremos menguar nosotros en nosotros mismos, es imposible no hacerlo si primero Jesús empieza a crecer dentro de nosotros. Ese es el orden. Y Juan lo pudo entender. Por eso él lo dijo, es necesario que yo mengüe, o que deje de hacer lo que a mí me parece que es famoso y lo que tengo éxito, que es bautizar a las personas, para que Jesús crezca en mí. No, él dijo, es necesario que Él crezca en mí primero. Él cumpla su voluntad en mi vida. Él me ayude a renunciar a todo aquello que traje yo de mi antigua naturaleza, para entonces poder haber un cambio profundo en mi corazón, en mi vida, en mi espíritu. Queremos hablar de crecimiento y creo que todos nosotros queremos un crecimiento espiritual. Creo que a eso apuntamos y eso tendría que ser lo prioritario en las cosas del reino. Tener un crecimiento espiritual. Pero no podemos tener un crecimiento espiritual si primero no nos sometemos a la voluntad de Dios. Nadie puede crecer sin antes darle intervención a Dios en su vida. Es inútil el poder esforzarnos en tener un crecimiento espiritual si Dios no está en nosotros. Podemos ir de aquí hasta allí o de aquí hasta allí, pero ese es nuestro límite. Para que podamos crecer en lo espiritual, es necesario menguar. Y no podemos menguar a menos que le demos intervención a Jesús en nuestro corazón. Que Él comience a llenar los lugares vacíos. Que Él comience a hacernos entender que así como son incompatibles el agua y el aceite, también es incompatible lo santo y lo impuro. Tenemos que entender y aprender a evaluar o a clasificar las amistades que siempre nos quisieron llevar a otros lados, que a Dios no le agrada. Es imposible dejar de ir a lugares donde sabemos que no tenemos que ir si no le pedimos ayuda a Dios. Es imposible perdonar a personas que nos han lastimado si no le damos intervención a Dios. Si no dejamos que Él trabaje en nosotros para hacernos entender que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando en el mundo el que recibe primero es el que tiene más éxito. Cuando el que recibe primero es mucho más importante que aquel que da. Solamente la única forma de poder menguar en ese pensamiento es dejando que Jesús crezca en nosotros y nos haga entender que el que da es más bienaventurado que aquel que recibe. O sea, como siempre le digo, el reino de los cielos es el reino del revés. Nosotros cuando decimos nuestra oración de fe, no le dimos intervención al Señor, sin antes decir, Señor, abro mi corazón y te acepto en mi vida. Y quiero que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. ¿De qué otra forma nuestro nombre podría estar inscrito si no es Jesús el que transforma nuestro corazón? El permitir que Jesús crezca en nosotros es también menguar en aquello que a Él no le agrada y que la antigua naturaleza y el viejo hombre que teníamos siempre lo hizo. Se juntó con las amistades incorrectas. Todo lo que hacía era buscando el pecado. Y si no era el pecado, es buscando ocasiones para poder ser tentado para entrar en el pecado. Y solamente conociendo la palabra de Dios y sabiendo y permitiendo que Él crezca en nosotros, nos dimos cuenta que eso a Dios no le agrada. Y que hasta Dios nos enseña a filtrar nuestras amistades. Y nos enseñó también a decir que no. Y muchas veces tenemos miedo por perder un amigo, por el que dirá la familia. No al pecado, no a la tentación, no a las costumbres de la antigua naturaleza, no a los antiguos rudimentos, no a las cosas que hacía que al mundo le gustaba, pero a Dios, siendo yo su hijo, a Él le desagradaba. Y no puedo encontrar un cambio en mi vida a todo esto, a renunciar a lo que a Dios no le agrada, si no es Él que trabaja en mí primero. Si no es Dios que trabaja en mi corazón, entonces yo no puedo menguar. Menguar significa apartarse de todo aquello que veníamos arrastrando del mundo. El pecado, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, todo aquello que veíamos en el mundo como normal, a esto Dios no le agrada. Y si salimos de lo impuro y venimos a santidad, entonces tiene que haber un cambio. Ahora dígame, ¿quién de nosotros puede cambiar por sí solo porque queremos cambiar? Cuando estamos en el mundo, los placeres del mundo nos llenaban. Y ya entrando al camino de Dios, si no es Él que nos enseña a aborrecer aquello, nosotros por nosotros mismos nos cuesta. De hecho, creo que no lo lograríamos. Seguiríamos viniendo a la iglesia y solo eso, viniendo a la iglesia, pero los restantes 6 días a la semana, haciendo lo que a nosotros nos parece bien.
lo que nuestra voluntad nos lleva a hacer, lo que nos gustaba hacer en el viejo hombre, en la antigua naturaleza. Eso podía ser una opción, una muy mala opción. Pero solamente para tener cambio en nuestra vida, solamente para menguar en las cosas que a Dios no le agrada y que a nosotros nos hacía mal. El único orden que podemos tener es que Él crezca primero en nosotros, para hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Y nadie puede alcanzar la plenitud que Dios quiere que alcancemos, a menos que le permitamos que Él gane terreno en nuestra vida, que Él gane terreno en nuestro corazón. ¿Está ahí? Por eso Juan dijo, muchachos, ustedes quédense tranquilos, que yo le dije a ustedes que yo no soy quien ustedes esperan, sino que el que ustedes esperan viene después de mí. Yo lo que hago es anunciar su venida, bautizar, hablar de las cosas del reino, decir que a todos aquellos que puedan se arrepientan, porque el que viene detrás de mí, ese es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entiendan esto. Y para seguir haciendo esto es necesario que Él siga creciendo en mí, porque de otra forma, creo yo, Él no soportaría el rechazo, la burla, la crítica, la traición, a lo mismo que nosotros. No podíamos soportar todo eso siguiendo a Dios si Dios no creciera en nosotros. Si no le hubiésemos dado el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón, que es todo nuestro corazón. Por eso cuando hablamos de cambio en nuestra vida, solamente es posible cuando dejamos que Jesús crezca en nosotros. También cuando hablamos de crecimiento espiritual, no es porque vaya, ore y ayune y cante o dance o tenga célula o vaya y evangelice y hable. Eso no es crecimiento. El crecimiento no solamente viene por oración, ayuno y lectura de la palabra. El crecimiento viene cuando usted pone todo lo que no puede manejar en las manos de Dios, porque sin duda Él sabrá lo que hacer. Y cuando usted lo hace, cuando toma esa determinación sin que se dé cuenta, es Jesús creciendo dentro de usted. Porque si aún estamos en el mundo y no tenemos a Jesús en nuestro corazón, seguimos haciendo exactamente lo que hacíamos antes, porque nos daba placer. Entre comillas, nos bendecía hacer lo que hacíamos. Traicionábamos, robábamos, insultábamos, criticábamos, mentíamos, adulterábamos, fornicábamos, y todo lo que usted se pueda imaginar. Pero cuando llegamos a Cristo, si quiere un real crecimiento, permita que Él crezca en usted para que usted pueda rechazar lo que antes hacía. No hay dos caminos, es un solo camino. Permitir que Jesús crezca en nosotros es la única forma que nosotros podemos menguar. Por eso cuando hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a iglesia porque yo no creo en los pastores. Gloria sea a Dios que nadie cree en los pastores. Bien que hacen. Si en esta iglesia alguien creyera en este pastor, yo prefiero cerrar las puertas de la iglesia, porque no es a mí, ni a ningún otro pastor a quien tienen que creer, sino a la palabra de Dios, a lo que está escrito en la Biblia, a lo que dice el Señor. Por eso cuando dicen, yo no voy a la iglesia porque no creo en los pastores, pero busco a Dios en mi casa, es difícil que haya un cambio allí en la casa. Porque vienen las obligaciones, el trabajo, el cansancio, que no tengo obligación con nada, si oro, oro, y si no oro, no oro, y si estoy orando y se me antoja hacer algo, corto la oración y voy y hago lo que a mí se me antoja y vuelvo a hacer lo que hacía antes. Oiga, si no es Jesús ahí adentro, si no es congregándose con los hermanos, alimentándose domingo a domingo y palabra tras palabra, es difícil que alcancemos la plenitud que Dios quiere que alcancemos. Sí, ahí juega mucho el orgullo, el pensamiento, porque me dijeron que todos los pastores son iguales, cortados con la misma tijera. Bueno, allá ellos. Usted no venga a la iglesia por los pastores. Usted no venga a la iglesia por aquel si lo saludo, porque hacer severo, porque se siente bien. Usted venga por Dios. Viniendo por Dios es permitir domingo a domingo crecer un poco más Él en usted. Para que usted pueda domingo a domingo y día tras día menguar un poco más en usted mismo. La única forma de que el Señor crezca en nosotros es tomando la determinación de seguir menguando hasta que podamos encontrar la estatura y la plenitud de Cristo en nuestra vida. Hasta que podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, de la forma que Él quiere que seamos. No hay grises,
en el camino del Señor. O está con Él. Jesús mismo dijo, el que no es conmigo, pues, queridos, es contra mí. Entonces, el hecho de que Juan lo haya puesto en ese orden no fue por casualidad, sino que Juan estaba sabiendo que como él era famoso y era conocido porque era Juan el Bautista, y todos decían, ¿cómo puede ser que aquel del otro lado del Jordán bautice y todos van a él? ¿Y tú, Juan? Él podía haber dicho, mi orgullo está herido, mi ego está lastimado, porque van mucho más a él que lo que vienen a mí. Él tenía también la posibilidad de haberlo dicho. Pero él dijo, no, muchachos, tranquilo, porque Él es de quien yo estoy predicando y hablando. Él es quien viene detrás de mí. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que yo pueda seguir haciendo esto, aunque me tilden a mí de Juan el Bautista, el hombre que bautiza, para no llenarme de orgullo y de creer que lo que estoy haciendo es muy importante, mucho más importante que la predicación del Hijo de Dios, entonces es necesario que Él crezca en mí para que yo mengüe cada día más en mí. Es necesario que Él tome cada día más partes de mi ser, de mi espíritu, de mi alma, para que mi antigua naturaleza vaya desapareciendo, para que la antigua naturaleza no tenga la oportunidad de volver nuevamente a la luz y volverme a hacer lo que antes hacía, que estaba enemistado con Dios. Entonces, podemos entender que cuando nos sometemos a Dios, entonces ahí empieza no solamente el verdadero cambio, sino el verdadero crecimiento. Y cuando nos sometemos a Dios, Dios nos hará a nosotros clasificar nuestras amistades. Porque muchas de ellos nos llevaban a la ruina y pensábamos que estábamos haciendo el bien. Nos hará clasificar nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra visión, nos dará visión nueva. No puedo tener la misma visión que tenía antes que la que tengo ahora, porque es Jesús que está creciendo en mí. No le puedo dar más prioridad a mis planes, sino a los planes de Dios. No puedo mirar mucho más por mis pensamientos, porque si Él está creciendo en mí, tengo que ver por sus pensamientos. Tengo que hacer lo que a Él le agrada y sé lo que a Él le agrada, como sé lo que a Él también le desagrada. Por eso el crecimiento espiritual no es alcanzar la excelencia en lo que se puede hacer, que no está mal. El crecimiento espiritual no es hacer de una forma perfecta lo que fue llamado a hacer, que no está mal. El crecimiento espiritual es bajar en usted para que Él crezca. Y Él tomará las partes que usted se lo dé conforme usted esté determinado a menguar. Jesús crecerá en nosotros y nos dará el crecimiento que Él está queriendo darnos a nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos a menguar. Porque estas son dos cosas. Anhelamos el crecimiento de Dios. Anhelamos un crecimiento espiritual, no experiencia. Crecimiento espiritual, madurez espiritual. Perfeccionarnos en los consejos, en la predicación, en la enseñanza de la palabra, hacer la voluntad de Dios, compartir el evangelio con otros. Pero todo eso viene como crecimiento si estamos dispuestos a menguar en nosotros mismos. Porque si queremos crecer y no queremos despegarnos de lo que antes hacíamos, entonces como ir de aquí hasta allí. Estamos exactamente en el punto cero. Estamos exactamente en la misma forma que empezamos antes de conocer a Jesús. Jesús y todo el reino de los cielos quieren crecer dentro de nosotros. Eso estamos de acuerdo. Y esa tendría que ser nuestra prioridad. Pero no puede haber crecimiento si primero no sacamos todo aquello que a Él no le agrada. Pastor, ¿esto significa que tengo que entregárselo todo a Él? Justamente es eso lo que significa. Porque si usted quiere menguar entregándole sus problemas a sus amigos, volverá al punto cero. Si usted quiere menguar por su voluntad propia, si yo lo voy a sacar, pues yo tengo fortaleza en mí mismo. Si no tiene la fuerza de Dios, volverá al punto cero. Si quiere crecer por su propia voluntad, su propio esfuerzo, siempre estará en el punto cero. Porque a menos que dé intervención divina a Dios en su corazón, no habrá crecimiento espiritual. No habrá desarrollo espiritual. No habrá madurez espiritual. Recuerde que el único que puede darnos crecimiento es el Señor. Por eso le decía que Él nos ve como tierra,
El tema es, ¿qué clase de tierra queremos ser? ¿O queremos ser la tierra fértil donde el Señor lo que plante de frutos y frutos abundantes al 100%? ¿Queremos hacer la voluntad del Señor, ir contra la corriente del mundo y hacer lo que a Dios le agrada y no lo que al mundo quiere que hagamos? Ser la forma que Dios quiere que seamos. Porque sabe que hay algo bien particular y siempre oro a Dios y le digo, Señor, quiero ser como soñaste que sea. Quiero alcanzar la plenitud que tú soñaste conmigo. Porque Dios soñó algo con nosotros. Que seamos algo que Él ya soñó. Pídale a Dios alcanzar eso. Pero cuando Él pida, bueno, pero quiero que me entregues esto que no edifica. Quiero que te apartes de las amistades porque te llevan, mejor dicho, a desechar a Dios o apartarte de Dios. No, Señor, estos pues son amigos de infancia, son personas que conozco. Los quiero mucho y me quieren a mí. Sí, listo, pero no te olvides que Dios no te quiere, Dios te ama. Y te ha amado con amor eterno. A tal punto que ha entregado a su Hijo unigénito por ti y por mí. No es una cuestión de querer, de empatizar, de simpatía, de cariño. Es amor. Y por amor Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y tal vez podía haber encontrado alguna otra fórmula, pero la fórmula que él encontró, lo dijo a través de Juan. Es necesario que Jesús crezca en mí para que yo mengüe. De otra forma es imposible que cambie. De otra forma es imposible que sea transformado. De otra forma, si Jesús no crece en mí y me lleva a tener el cambio que Él quiere que tenga para poder alcanzar la plenitud que Él quiere que yo pueda alcanzar, y para menguar en lo que tengo que menguar y lo sé, tengo que permitir que Él me ayude. Tengo que darle intervención divina para que Él pueda hacer en mí lo que Él quiera y tenga que hacer. Porque si no, no habrá cambio. A muchas personas le cuesta este cambio. Por eso la Escritura dice que somos nueva criatura. Cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Y esto no es una frase hecha, esto es un orden. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces el contra de hacer cosas nuevas no es Dios, nosotros mismos. No permitimos que Dios haga cosas nuevas porque aún tenemos alguna cuerda, algún lazo, algún ancla en aquella cosa del mundo, en aquella adicción, en aquella costumbre, en aquella tradición que pensamos que es bueno. Le doy un ejemplo bien simple. No le doy un ejemplo bien simple. Pero usted entienda cuál puede ser. No, pues yo me crié de esta forma. Como decía la hermana, yo soy así y punto. Y dice, pues Dios no quiere que seas así. No con tu carácter, con tu temperamento, sino terco. Porque la Biblia habla del sabio. Pero no se olvide que también habla del necio. Y muchas veces el menguar en nosotros y no querer hacerlo sabiendo que lo tenemos que hacer, habla de necedad en nuestra vida. No habla de un arma de defensa, no habla si me quito esto y esto se lo entrego a Dios y camino en la vida sin esto, pues voy a ser blanco de todo el mundo. No, usted no va a ser blanco absolutamente de nadie, a no ser del amor de Dios. Por eso puede entender que para menguar, para tratar de desprenderse de la antigua naturaleza, de lo que el viejo hombre le gustaba hacer, de aquello que le causaba placer, satisfacción, aquello que a usted le gustaba hacer, qué lindo que era, mis amigos me llevaban y lo hacíamos, ya estábamos noche y día de la misma forma, criticando, mintiendo, engañando, solamente para sacar provecho. Bueno, eso a Dios no le agrada. Y la decisión de no hacerlo no es de Dios, sino suya. Y para poder desprenderse de algo tan fuerte, de algo que lo hizo por durante tantos años y le generó una costumbre que parece que si no hace, está vacío, solamente él puede menguar en eso si le da intervención a Dios. Si le dice, Señor, necesito que me ayudes en esto. Necesito que me ayudes a desprenderme de esto. Porque solamente tú sabes lo que me gustaba hacerlo, Dios. Pero hoy quiero cambiar y sé que no puedo cambiar a menos que tú me ayudes. A menos que tú extiendas tu derecha. A menos que tu diestra esté sobre mi vida, dándome la fortaleza necesaria para aprender a decir no, no gracias,
Che, ¿qué te parece si vamos de vuelta? Acordate cuando iba con ojos. Sí, era bueno, pero no, gracias. Bueno, será objeto de burla, de crítica, de insulto. Algunos le darán lástima, pues está siendo gobernado. Otros le dirán, fanático, ¿qué pasó que te cambiaron tanto? ¿Qué iglesia te cambia tanto? Dígale, en la iglesia ninguna me cambia. Pero usted siempre fíjese a quién quiere agradar. Si quiere seguir agradando al mundo haciendo más de lo mismo, que no hace nada extraordinario, o quiere agradar a Dios diciendo, Señor, es necesario que mengue en esto. Pero para que yo pueda menguar, bajar en esto, bajar los decibeles, necesito que crezcas más en mí cada día. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Entendió el principio. Pablo era el perseguidor de la iglesia, se llamaba Saulo, perseguía, encarcelaba, mataba, castigaba a los cristianos. Era pago para eso. Y tenía carta de permiso para ir donde fuera para castigarlos. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y se quedó ciego por unos días y después le vino revelación por una persona. ¿Qué es lo que le había pasado? Y él pudo entender que para terminar con esa pasión y esa tarea de perseguir a los cristianos, porque lo tenía en el alma, él tuvo que permitir que Dios, que Jesús creciera en él, para que él pudiera menguar en esa tarea. Porque estimo yo que haberlo hecho por tantos años, el ver a un cristiano es como decir, veo al diablo y voy por él, y lo encarcelo, y lo castigo, y si tengo que matarlo, lo mato. Le era innato lo que hacía Pablo. Le era natural, le salía natural, no hacía esfuerzo para perseguir a ningún cristiano. Imagínese habiendo conocido al Señor y después ver a los cristianos. De hecho, aquel que le fue a predicar por orden de Jesús dice, pero a él le tengo que hablar, Señor, él es Saulo, el perseguidor de la iglesia. Y el Señor le dijo, quiero que vayas porque este me es instrumento de poder. Imagínese después de esto, que Pablo se encontraba con los cristianos. Obviamente tuvo que permitir que Dios creciera mucho más en él para que él pudiera menguar en esa tarea, en esa venganza, en aquello para lo cual lo habían contratado siempre. A tal punto lo pudo entender que él dijo, muchachos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso sabe de que me habla de un cambio un 100%. Es de la misma forma que tenemos que ser nosotros, permitir que Dios crezca en nosotros para poder ser tierra buena, aunque no perfecta, pero sí ser tierra fértil. Sabiendo que semilla que ha sido plantada, semilla de santidad, semilla de bendición, semilla de temor a Dios, dará su fruto y fruto a 100%. La única forma es permitiendo que Dios trabaje en nosotros. Que Él llene cada rincón de nuestra vida para que podamos sacar todo aquello que nos impide crecer, a menos que quiera quedarse ahí a la estatura donde está. Pero pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios, Señor, quiero que me ayudes porque quiero crecer en el reino. No, entonces diga, quiero que el reino crezca en mí, que tu presencia crezca en mí, que tu unción crezca en mí, que tu amor, que tu bondad, que tu paciencia, que el fruto del Espíritu, Señor, sea visto en mi vida. Para eso es necesario que crezcas en mí. Entonces, es la única forma que yo pueda menguar, que pueda ir contra aquello que toda la vida lo hice, que pueda ir contra aquello, contra la adicción, que pueda ir contra la facilidad del pecado, que pueda ir contra todo aquello, porque si no es por ti, Señor, yo de otra forma no puedo hacerlo. No puedo alcanzar lo que tú quieres que alcance, a menos que tú me ayudes, Dios. A menos que tu intervención sea el 100% en mi vida y a través de mi vida. Que pueda despegarse del pecado, de la tentación, que pueda despegarse de aquello que usted hacía y lastimaba a otras personas. La única forma para hacerlo, Señor, necesito que me ayudes, que crezcas mucho más en mí. Porque si espera menguar para que Jesús crezca en usted, para crecer, pues mire, ahí estaremos en un problema. Porque por nosotros mismos nos cuesta desprender de aquello que nos daba placer. Cuando engañábamos a las personas pero quedábamos bien con ellos, solamente por el hecho de llamar su atención. Cuando mentíamos solamente para que nuestro pellejo no estuviera ahí. Cuando hacíamos cosas que a la gente le agradaba, pero a Dios no. Mire, si es por nosotros mismos, por nuestra misma fuerza, por nuestra propia voluntad,
por nuestro propio carácter, desprendernos de eso es imposible. Es imposible. Porque vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo que no necesita ir a la esquina, sino que allí, o donde vaya, va a haber tentaciones. Y lo van a llamar, y lo van a seducir, y lo van a persuadir para que caiga. Pero para que pueda resistir de la persuasión, de la seducción, de caer en tentación, de hacer algo que a Dios no le agrada, usted tiene que dejar que Dios obre en su vida y le dé la fuerza necesaria para poder combatir aquello que siempre, de una forma u otra, lo arruinó. Yo siempre pongo el ejemplo de las amistades. Teníamos muchas amistades que cuando estaba todo bien siempre estaban ahí en la vuelta. Siempre estaban ayudándonos, y estaban y venían y pasaban bien y cosas. Pero cuando vinieron los tiempos de prueba, de dificultad, no encontramos a ninguno. Y posiblemente hay personas que después de haber pasado su valle, subieron al monte nuevamente y estuvieron bien y volvieron a las amistades. Y no se dieron cuenta que esas amistades son por interés. Pues hay cosas en nuestra vida que las tenemos que desechar, queridos. Pero no estoy haciendo lo que el Señor me dijo, predicarle a todo el mundo. Tal vez ya lo he hecho, con su testimonio lo está haciendo. Pero ¿qué pasa con fulano que ya no se junta con nosotros? Ya lo invitamos para salir, ir a un bar, a una cantina y ya no sale. ¿Qué es lo que está pasando? El hecho de que usted diga, no voy, gracias, ya no lo hago, le está testificando a sus amigos con su forma de ser, con su carácter, con su cambio. Y no lo hizo por usted mismo, sino que sin duda permitió que Jesús creciera para darle esa fuerza, para darle esa plenitud. Entonces tenga en cuenta que no es necesario abrir su boca para predicarle a sus amigos. Si cambió su actitud, su temperamento, su carácter, su forma de hablar, ya le está testificando a ellos. De ellos dependen si lo siguen a usted o no. Entonces usted tiene la chance, la oportunidad de clasificar a sus amistades. Es preferible caminar solos que caminar acompañados y mal. Es preferible no tener a ningún amigo y hacer la voluntad de Dios que estar rodeado de amigos y caminar en pecado, siendo tentados todo el día, porque tanto va el cántaro al agua que un día sucede. Pero para eso es necesario que usted deje a Jesús crecer en usted. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Él es especialista en transformar todas las cosas. De hecho, transforma semilla en frutos. Y así como Él dijo, el reino de Dios es como el hombre que planta la semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de día y de noche y sin saber cómo la semilla crece. Él no se entera cómo, pero Dios está haciendo cosas. Porque sin duda esa semilla cayó en tierra buena, porque de suyo lleva fruto la tierra. Es la tierra, no es la semilla. Es la tierra que somos. Entonces siempre es bueno preguntarse, ¿están ahí todavía? Sí. Siempre es bueno preguntarse, si Dios está plantando semillas en mí, semilla de santidad, de integridad, semilla para hacer su voluntad, semilla para enseñarme a cambiar mi temperamento, mi forma de hablar, mi vocabulario, semilla para que pueda tener el don y la gracia de poder perdonar a mis enemigos, de orar por ellos. Y si lo estoy haciendo, soy buena tierra. Pero si sabemos que Dios está plantando semilla para hacer exactamente lo mismo y no estamos haciendo absolutamente nada, es porque la tierra está cumpliendo su otra función, está matando la semilla. Porque es tierra estéril. Tal vez no sea cuestión de tierra o semilla, tal vez sea que usted aún no se ha sometido como tiene que someterse a Dios. Tal vez aún no ha entregado eso que tanta seguridad le da. Porque si no es por eso, voy a hacer la burla de todos. Si no es por esto, me van a pasar por encima como siempre. Le entrego esto a Dios, esto, aquello y lo otro, pero esto me lo reservo. Porque esto me da fuerza, esto me hace fuerte ante los demás. Esto no permite que se burlen como siempre lo hacían cuando era pequeño. Esto no permite que se levanten contra mí, porque esta es mi fortaleza. Bueno, ¿significa que se está sometiendo a Dios? No un 100%, sino en parte.
Y lo que Dios quiere de nuestro corazón es que todo nuestro corazón sea puesto en Él. Toda nuestra vida sea dedicada a Él. Aún lo que nos hace fuertes, o que lo que nos parecía que nos hacía fuertes, entrégueselo a Él. Y Dios sabrá cómo pelear y lo que hacer. Pero hoy lo que necesitamos es someternos a nuestro Dios. Mire, el apóstol Pablo dijo, ahí en Efesios capítulo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, yo no quiero hacerle esta pregunta que le voy a hacer, pero no la quiero hacer, pero se la voy a hacer. ¿A cuántos de nosotros, me incluyo, nos falta para llegar a esa estatura? A la estatura de la plenitud de Cristo. Que podamos alcanzar a ser un varón perfecto delante de Dios. Nunca seremos perfectos. Pero sabemos que hay cosas que tenemos que despegarnos, que tenemos que desecharla, entregársela a Dios. Pastor, pero no puedo, ¿cómo hago para desprenderme de esto que siempre me dio seguridad? Pues no te lo desprendan. Dáselo a Dios. Porque si usted se lo saca y lo deja ahí, al problema siguiente, eso va a venir de vuelta. Usted entrégueselo a Dios. Diga, Señor, yo solo con esto no puedo sacarlo. Por eso necesito que me ayudes. Necesito que crezcas en mí para que yo pueda, Señor, desprenderme de esto. No quiero hacer nada que a ti te desagrade. No quiero caminar torcido. No quiero hacer algo, Señor, que no esté hablando bien de ti, que no testifique de ti. Pues para poder caminar de la forma que Dios quiere, solamente permitiendo que Él crezca en nosotros. Y el crecimiento depende de cuánto usted quiere menguar y en qué área quiere menguar. Mi consejo es que sea en todas las áreas. Y mi consejo es que esté siempre menguando en todo. Porque entonces significa que Él estará creciendo. Y si Él lo hace, cada día alcanzaremos la estatura de la plenitud en Cristo. De esto se trata. ¿Podemos seguir haciendo las cosas que hacemos en el mundo? Bueno, de usted depende, yo no se lo aconsejo. Pero tiene a alguien que lo puede ayudar para hacer las cosas diferentes. No necesita pedirle ayuda a sus amigos, a sus familiares. No necesita pedirle absolutamente a nadie, pues ya tiene lo que necesita. Dios mismo se lo ha dado. Recurra a Él. Y dígale al Señor, pero dígalo determinado, con decisión, decidido. Señor, quiero que crezcas más en mí. Por eso le dije, una cosa es crecer en el reino y otra es dejar que el reino crezca. Esto se trata de dejar que el reino crezca en nosotros. Entonces su crecimiento espiritual vendrá de la mano de Dios. Esfuércese. Estos son los tiempos. Usted prende la televisión y ve todo lo que el mundo ofrece. Usted va a internet y ve todo lo que el mundo ofrece. De usted depende si se queda ahí y se mete y sigue consumiendo lo que el mundo ofrece y sigue entrando, metiéndose en cosas que a Dios no le agrada. Usted dice, yo corto con esto, porque me interesa que en mí no crezca lo que veo, lo que escucho, sino que crezca la presencia de Dios, para que pueda alcanzar la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de nuestro Dios. Hay cosas que dependen de Dios, de hecho, la mayoría. Pero hay cosas donde Dios ya decidió, el tema que está esperando que nosotros decidamos qué hacer. O evaluemos qué hacer. No quiero hablar de evaluar, porque estoy dando una opción que no corresponde. Sino que hagamos lo que Dios quiere que sea hecho. Y seamos como Dios quiere que seamos. Y que alcancemos la plenitud que Dios quiere que alcancemos. Y que le permitamos a Él crecer cada día más en nosotros, para que cada día más menguemos nosotros en nosotros mismos. Y aunque la sociedad, el mundo y los amigos nos juzguen y nos apunten con el dedo, ¿cómo cambiaste? Sí, gloria a Dios, porque el mundano ve el cambio que hizo Dios en mi vida. Testifique del Señor. Bendito Dios, honramos tu nombre con acción de gracias, dándote la alabanza, el honor, la honra, el mérito, reconocimiento en todas las cosas. Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno de toda la alabanza.
Porque tú eres digno, Señor, de recibir toda honra y toda gloria. Y por más éxito que podamos alcanzar con la unción, la gracia y el favor, toda gloria y honra es para ti, por siempre, por los siglos. Pero muchas veces, Señor, es necesario, Señor Dios mío, que no pudiendo cambiar por nosotros mismos, tampoco es aconsejable. Necesitamos que tu presencia crezca cada día más en nosotros. No se trata de que no puedas hacerlo. No se trata de que aún no es el tiempo. Muchas veces se trata de cuán decididos estamos para que eso suceda, Dios. Si queremos seguir como estamos ahora, entre dos aguas, un poco tibio, o queremos tomar la decisión de estar, Señor Dios mío, en tu presencia y decir, Señor, lo que veas que haya que cambiar, ayúdame. Crece más en mí, dándome la fuerza necesaria, la determinación, la decisión de apartar de mí lo que a ti no te agrada. Señor, aunque la antigua naturaleza me haya dado placer y satisfacción, si a ti no te agrada, pues Señor, lo rechazo. Renuncio a eso, Dios. Quiero alcanzar la plenitud que tú has preparado para mí en Cristo Jesús. Quiero alcanzar esa estatura de varón perfecto, Señor. No para agradar a los hombres, sino siempre con la visión para agradarte a ti. Siempre teniendo el foco de hacer tu voluntad y hallando gracia delante de tu altar, Dios. Hay cosas, Señor, que nos hemos desprendido, Padre, porque tal vez nos haya sido fáciles hacerlo. Pero tal vez hay otras cosas en nuestro corazón, Dios mío, que nos cuesta. Y lo hemos reservado para que cuando podamos hacerlo, entonces lo íbamos a hacer. Pero, ¿sabe qué, Dios? Reconocemos nuestra impotencia, nuestra falta de posibilidad. Reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacerlo. Y para poder hacerlo, Señor, quiero que crezcas más en mí. Quiero que mi vida sea transformada conforme tu voluntad. Quiero estar pleno conforme la plenitud que has preparado para mí, Dios. Quiero vivir una vida que te agrade a ti, Dios, no que agrade a las amistades antiguas, al mundo. Para eso es necesario que crezcas en mí, para que pueda yo, Señor, tener la fuerza, la oportunidad, la decisión, la determinación de poder renunciar a esto que no te agrada, Dios. No puedo hacerlo si no intervienes en mi vida. Y si no intervienes en mi vida es porque sin duda no te doy el espacio. Pero hoy, Señor, decido hacerlo. Que cada uno de nosotros tengamos esa decisión, no solamente aquí, sino aquellos que nos siguen a través de las redes, que cuando puedan escuchar este mensaje, que tomen esa determinación de estar no solamente menguando, pero primero permitiendo que Jesús crezca en cada interior, en cada vida, para poder entonces menguar en lo que al Señor no le agrada. Para que desaparezca aquello, Señor, con lo que arrastrábamos en nuestra antigua naturaleza. Y para darte el lugar que tú te mereces en nuestro corazón, Señor, creciendo día tras día. Señor, para que ocupes nuestra vida, Señor, hora tras hora, minuto tras minuto. Y para que podamos seguir haciendo tu voluntad y alcanzar esos beneficios y las bendiciones que tú nos has prometido, Dios. Que cuando podamos llegar al cielo, Señor Dios mío, sea porque tomamos la decisión de entregarte a ti toda nuestra vida. De esto se trata. De amarte a ti con todo nuestro corazón. De darte la intervención necesaria para que crezcas en nosotros. Entonces, y solo entonces tuvimos la fuerza necesaria para poder desprendernos de aquello que a ti no te agrada, Dios. Que no esperemos a menguar primero para darte intervención, porque eso no sucederá nunca. Sino que tú empieces a crecer cada día en nosotros para que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa estatura, Señor, del varón perfecto. Para adorar tu nombre, para bendecirte y caminar según tus lineamientos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, bendigo tu nombre y exalto tu gloria. Te doy toda la alabanza y toda la honra a ti porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Y porque si no fuera por ti, entonces aún estaríamos en los rudimentos primitivos, en la antigua naturaleza, en el viejo hombre, la vieja mujer, aquella que caminaba sin rumbo y en pecado. Pero hoy, Señor, hicimos nuestra oración de fe y dijimos, Señor, toma nuestra vida y nuestros corazones para que tú entres y habites en él, para que podamos, Señor, Dios mío, tenerte como nuestro único y suficiente Salvador. Y esa decisión fue decir, Señor, comienza a crecer en mí, para que pueda yo cada día menguar en mí mismo y glorificar tu nombre siempre, para que puedas transformar mi vida conforme tu voluntad y no la mía, para que puedas hacer la plenitud que tú quieras y no la que yo anhele.
Señor, en tus manos estamos puestos para que hagas tu voluntad en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.